Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Ricci en un nuevo video y esta vez vamos a hablar de Jujutsu Kaisen, específicamente de mis personajes favoritos, o bueno, los que eran mis favoritos y cómo fue cambiando mi opinión respecto a estos personajes a lo largo de la serie, ya que tenía una opinión bastante diferente al principio de la serie de lo que terminó siendo la actualidad y obviamente de lo que está siendo el arco final, que es bastante catastrófico y obviamente cambia la opinión de cualquiera que haya empezado a leer la serie respecto a casi todo. Pero bueno, vamos a ver cómo estuvo la evolución respecto a mis favoritos. Como siempre, si le dan like, se suscriben, apoyan el contenido, a mí me sirve un montón para seguir haciendo este contenido para ustedes. Bien, primero tenemos que hablar de quién era mi personaje favorito al principio de la serie y estoy hablando de Fushiguro Megumi, el cual era un personaje que al principio de la serie me encantaba y creo que a pesar de todo sigue siendo el personaje protagónico de la serie y esto ya lo voy a desarrollar. Al principio me gustaba mucho porque se notaba que era un personaje muy bien construido. Tiene un pasado, tiene una filosofía de justicia, tiene buenas técnicas, tiene una postura respecto al trabajo que hace como hechicero. Realmente no es un personaje improvisado. Si bien no es el más poderoso como muchos creen que es, por lo menos para mí no es de los más poderosos, no me agrada por su fuerza o por sus técnicas, sino por su filosofía en principio. A lo largo de la serie conocemos su pasado y vemos que al principio Fushiguro era un matón, era un golpeador que simplemente se dedicaba, entre comillas, a castigar a la gente mala o a la que él consideraba gente despreciable, pero gracias a su hermana Tsumiki logró cambiar su filosofía, logró cambiar de castigar a ayudar. Pero él también sabe que es simplemente un hechicero, un engranaje dentro del mundo de la hechicería y que no es un héroe, que no puede salvar a todo el mundo, que no es justamente Satoru Gojo, un todopoderoso, sino que sus poderes tienen un límite. Por eso trata de elegir a las personas a las que puede salvar y trata de darle segundas oportunidades a personas buenas. Por eso tampoco es que trata ni se esfuerza por salvar a todo el mundo, sino que trata de utilizar sus capacidades como mejor puede para salvar a la mayor cantidad de gente posible que él considere gente buena o gente que merece una segunda oportunidad, ya que para él el mundo es muy injusto. Entonces él como hechicero tiene la posibilidad de darle una segunda oportunidad a la gente buena y está tratando de enfocarse a lo largo de toda la serie en eso, de tratar de rescatar a la gente buena que merece esa segunda oportunidad y que a veces las circunstancias de la vida no se la da. Eso contrastado con el resto de los protagonistas, con Nobara o con Itadori, me parece que es una filosofía de vida muy buena. Algo que no vemos en la mayoría del resto de los personajes. Sumado a su apariencia y su técnica, creo que es un personaje muy fachero que desde el principio parece muy interesante. Algo así como Sasuke de Naruto, que en principio viene con un background bastante pesado más que el resto de los demás personajes. Y por eso resulta misterioso y atractivo en principio. Así era al principio de la serie, así era como este personaje en principio me parecía y me sigue pareciendo, con una construcción mucho mejor que Itadori. Pero ¿qué es lo que sucedió? Después el autor simplemente lo descartó, simplemente decidió que este personaje ya no servía o que ya había cumplido su papel y ya no lo utiliza, y de hecho lo mató sin ninguna relevancia importante sobre la serie, cuando era un personaje bastante importante, pero fue reducido a ser simplemente una herramienta. Recordemos que la misión de Fushiguro era tratar de despertar a su hermana, que había caído en un coma inducido por algún tipo de técnica o sello de hechicería. Esto lo vemos hasta el arco del torneo de sacrificio, donde Fushiguro ve que su hermana finalmente revive como un hechicero revivido que en realidad consumió y utilizó su cuerpo, así que él simplemente no tiene la oportunidad de rescatar a su hermana, ya que en el momento que él se da cuenta de este shock que lo paraliza, el Sukuna termina robándole su cuerpo y utilizándolo hasta morir, inclusive utilizando su cuerpo físicamente como recipiente de sacrificio para que el mismo Sukuna pueda revivir con su cuerpo de forma completa, con sus 4 brazos y su apariencia gigantesca, lo que reescribe totalmente, según lo que se ha dicho anteriormente en la serie, el cuerpo y el alma del portador original físico de ese hechicero, por lo cual podemos asumir que Fushiguro está totalmente muerto. Lo cual es bastante desgraciado para el personaje y para nosotros como espectadores, porque en realidad estábamos esperando que Fushiguro, no digo que rescate a su hermana, pero que por lo menos lo intente.
ni siquiera puede intentarlo, ya que cuando Yorozu robó su cuerpo, huyó con su cuerpo y automáticamente el Sukuna robó el cuerpo de Fushiguro antes de que él siquiera pueda huir o reaccionar realmente ante la situación, ni hablar que tampoco pudo resistirse a lo que hizo el Sukuna consumiendo su cuerpo y su alma. Así que realmente Fushiguro terminó muriendo de un momento para otro, cuando era un personaje bastante importante, y si bien Itadori se lamenta por su muerte, el resto de los personajes ya lo asumió como si estuviera muerto y pelean contra el Sukuna tratando de matarlo, sin esperanzas casi de sacar su alma o su cuerpo de lo que queda peleando contra el Sukuna. Por lo cual la verdad que es un personaje lamentable, es un personaje que yo pensé que iba a llegar más lejos, es un personaje que pensé que iba a tener una relevancia más importante, obviamente con la técnica de las 10 sombras, con el Majoraga que terminé utilizando el Sukuna y demás, es una herramienta narrativa, pero realmente creí que iba a hacer algo, realmente creí que en la pelea contra el Sukuna él iba a ser clave, ya que con la dupla con Itadori siempre fueron muy buenos, realmente creí que ese iba a ser el final, Itadori y Fushiguro peleando contra el final boss, pero no. Por lo cual realmente me terminó decepcionando bastante este personaje, no solamente eso, sino que a lo largo de la serie también en varias peleas terminó desmayado y terminó no demostrando del todo la fuerza que debería tener. Según Gojo tendría el potencial para superarlo, pero yo realmente a lo largo de la serie no vi ese potencial, ya que en cada una de sus peleas terminaba desmayado o inconsciente y no terminaba ganando del todo o por sus propias capacidades, lo que me terminó decepcionando bastante, pero lo que sí implica que sigue siendo un personaje muy importante y que desde mi punto de vista era el protagonista original de la serie. Para mí Fushiguro iba a ser el protagonista original de Jujutsu Kaisen e Itadori no existía y simplemente fue agregado al final como personaje, ya que vemos que Fushiguro tiene una construcción muy importante y que fue sacado de escena para que no moleste, pero vemos que tiene todas las construcciones que tiene un protagonista típico, y no solamente eso, sino que en un momento su cuerpo es controlado por el Sukuna, robándole directamente el rol distintivo que tenía Itadori como personaje, que era justamente el ser poseído por el Sukuna. Y luego, al ser sacado completamente de escena, demuestra que Fushiguro tenía un rol como protagonista que obviamente ocupó otro personaje y ese terminó siendo el de Itadori. Bien, ahora tenemos que hablar del segundo personaje que justamente es Itadori Yuji, el cual yo creo que es un personaje injertado, ya que no tiene prácticamente background, no tiene historia, tiene poco desarrollo y simplemente es un personaje bastante amigable que durante el principio de la serie no aporta demasiado, pero durante la parte final ya empieza a ser un poco más interesante. Desde el comienzo vemos que simplemente es un personaje con poder, con unas habilidades un poco más allá de un humano común y corriente, pero es el típico protagonista sonriente y con buen corazón que conocemos en la mayoría de los shonen, simplemente con la misión de ayudar a los demás, en el caso de Itadori porque su abuelo se lo encomendó antes de morir y es el único familiar vivo de él, por lo menos que conocemos durante gran parte de la serie. Luego, a grandes rasgos, conocemos que Kenyaku se injertó dentro de la madre de Itadori, que tuvo relaciones con el padre y finalmente terminó surgiendo Itadori como su hijo, como un hijo híbrido entre humano y maldición. Por lo menos eso es lo que conocemos hasta ahora, ya que no hay nada más aclarado. Eso es todo lo que sabemos del personaje, y respecto a su evolución, en realidad es un protagonista que fue carcomido por la situación, no es un protagonista que protagonice la historia ni que traccione su propio destino, sino que por el contrario es acorralado por la situación y corroído por la misma, ya que al principio es un personaje de buen corazón, que tiene una sonrisa y que trata de ayudar a los demás e incluso afronta el mundo de la hechicería tratando de imponer su personalidad de querer salvar a todo el mundo, inclusive a los humanos mutados por Mágito, tratando de no matarlos o de matarlos con lástima o de darles algún tipo de muerte digna, pero finalmente se da cuenta que su misión como hechicero simplemente es exorcizar maldiciones simple y llanamente, de forma tajante y sin excepciones, empezando por Mágito para tratar de ayudar al mundo de la hechicería y finalmente compensar lo que terminó siendo la gran matanza que hizo el Sukuna utilizando su cuerpo, ya que después de esta matanza y de los incidentes de Shibuya, Itadori se da cuenta que en realidad tendría que haber muerto, porque si hubiera muerto cuando el Sukuna lo poseyó sin que Fushiguro lo hubiera salvado por su buena voluntad, en este caso las personas de Shibuya se hubieran salvado, hipotéticamente, ya que no sabemos qué hubiera pasado si realmente Itadori hubiera muerto en esa situación, pero esa es la postura que tomó el personaje. Así que de ahí en más se dedica a pelear y exorcizar maldiciones para compensar todo el daño que ha hecho como contenedor vivo del Sukuna.
lo cual es bastante más interesante, ya que el personaje al principio a mí me disgustaba. Como digo, me sigue pareciendo que es un personaje injertado, que no tiene historia, no tiene background, tiene apenas desarrollo. Está el meme del desarrollo de personaje. Sí, es cierto, su personalidad se endurece y se oscurece cada vez que muere uno de sus seres queridos enfrente de él, pero en realidad no tenía un sentido de la justicia antes de que los incidentes lo traumaran o de que su personalidad sea acorralada. Es un personaje en sí bastante hueco, hasta que sí la situación lo obliga a ser un poco más adulto y agresivo. Pero luego del incidente de lluvia realmente se vuelve un personaje con una postura mucho más determinada, específicamente en el mundo de la hechicería, para exorcizar maldiciones y para compensar lo que ha hecho. Ahí realmente sí que se vuelve un protagonista interesante, un protagonista fortalecido, y realmente al día de hoy mi personaje favorito, porque bueno, uno termina sintiendo más empatía por el personaje más débil. ¿Y qué es lo que vemos a lo largo de la serie? Que el distintivo de Itadori en realidad era que tenía el Sukuna adentro. Pero como dije antes, para mí el protagonista original era Fushiguro, porque también terminó siendo contenedor del Sukuna, como me parece que originalmente la historia tenía pensado ser. Y Itadori se agregó como un personaje más alegre, como para tener un poco más de comedia y alivianar un poco la oscuridad que pone Gege Akutami en la historia. Entonces creo que Itadori en realidad no tenía demasiadas funciones, y hoy en día el autor ni siquiera lo tiene como favorito y lo hace sufrir cada vez que puede. Contrario a Fushiguro, que no vio morir a sus seres queridos enfrente de él, Itadori sí terminó viendo a Nanami, a Nobara, al profesor Gojo, terminó viendo a todos sus seres queridos morir enfrente de él, y aún así afrontar las adversidades. Y con una gran debilidad y con una gran desventaja, ya que el autor nunca termina de revelar no solamente su pasado, yo creo que porque ya ni siquiera le interesa hacerlo, sino que tampoco termina de revelar cuáles son sus poderes, sus habilidades, o si va a tener algún tipo de power up que realmente justifique que gane en la pelea final en la historia. Eso hace que realmente uno se ponga de su lado, y me terminó agradando más de lo que esperaba. Especialmente su faceta badass, cuando se pone más serio, más oscuro y realmente quiere exorcizar a una maldición peleando en serio, como la pelea final contra Magito. Ahí realmente creo que ha logrado una constancia y una solidez como protagonista mucho más aceptable. Por eso me gusta mucho más ahora su presente, y lo considero ahora mi favorito, contrariamente a lo que pensaba antes, que no me gustaba más Fushiguro, y sigo creyendo que Fushiguro tiene una mejor construcción, pero fue desperdiciado. En cambio, Itadori ahora como protagonista, siendo empático con su situación de fragilidad, creo que realmente tiene el potencial de ser un mejor protagonista y de cerrar bien la historia si Gege Akutami hace bien las cosas y lo aprovecha en vez de descartarlo, como ha descartado una gran cantidad de personajes. Obviamente Yuta también es uno de mis personajes favoritos. Es una lástima que no haya tenido tanta participación a lo largo de la serie. Hubiera sido muy bueno también que hubiera participado y que hubiera tenido relación con los demás más allá de la pelea final, que es lo que acontece ahora en el manga. Ahí sí que hubiera sido un personaje mucho más rico, no solamente simplemente un personaje poderoso que llega al final para salvar el día. Pero bueno, yo todavía tengo fe en que Itadori puede hacer más y que puede volverse todavía un mejor personaje. Por lo menos eso es lo que pienso yo y cómo ha cambiado mi opinión a lo largo de la serie. Al principio Itadori no me gustaba y terminó siendo un personaje bastante más potente e interesante, y Fushiguro al principio era muy misterioso, muy atractivo como personaje y tenía el potencial de ser un verdadero protagonista como originalmente creo que era, pero el autor lo terminó descartando y hoy en día me parece un personaje irrelevante por los hechos y cómo lo ha tratado la historia, y que inclusive su regreso me parece innecesario. Así que bueno, esto ha sido todo por este video, los estoy leyendo en comentarios y nos veremos en un próximo video. Adiós.